Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan el día de hoy a otro programa de Seguridad y Defensa Hoy. Aquí tenemos una veterana, una especial invitada que nos presentará, nuestro querido hermano William el día de hoy, y nosotros vamos a tener un episodio impactante en el día de hoy. William. Buenas tardes, distinguido colega y compañero Joaquín Ferreras. Entonces, para fortalecer esa parte que comentó nuestro compañero con la entrada del programa para toda nuestra audiencia, hoy nos acompaña la distinguida María Amparo Tortosa Garrigós. Ella es socióloga por la Universidad de Barcelona y máster en política internacional por la Université Libre de Bruselas. Tiene posgrado en conflicto palestino-israelí por el CECEDEN, Ministerio de Defensa en 2005, y en terrorismo y violencia política por la Universidad de Granada, 2007-2008. Cursos de doctorado en Derecho Público en la Universidad del Rey Juan Carlos. También tiene una especialización desde 1998 en seguridad, terrorismo, conflictos, mundo árabe musulmán, Europa del Este, Latinoamérica, política, relaciones internacionales y procesos de democratización. Ha trabajado desde el año 2000 en relaciones internacionales. Desde el año 2003 como consultora y observadora internacional en diversas áreas geográficas del mundo con misiones de organismos internacionales, de los cuales cabe destacar la ONU, la UE, OSCE, Centro Carter, Bruselas, Guatemala, territorios palestinos, Líbano, Afganistán, Bielorrusia, Nicaragua, Timor-Este, Ucrania, 2 veces en Ucrania, también Sudán, Kirguistán, Irak, 2 veces, Italia, Túnez, 2 veces, Brasil, Georgia, República Centroafricana, Centroamérica y África Oriental. Cabe destacar que la distinguida María Tortosa Garrigós es experta en seguridad de las elecciones iraquíes de 2021 con UNAMI. También contribuyó a la ley aprobada por la Eurocámara sobre prevención de la financiación yihadista en Europa en el año 2018. Fue jefa de la misión adjunta de seguridad de observación electoral de la Unión Europea en Zimbabue en el año 2018. Es consultora de prevención del terrorismo en África Oriental, en Nairobi, 2017-2018. También es experta en investigación de campo sobre terrorismo en la zona y sus vínculos con el crimen transnacional, propuestas programáticas y recomendaciones contra terroristas a los gobiernos, agentes, implementadores y donantes de la zona. También se dice que es consultora en prevención de la violencia de las maras en Centroamérica y el Caribe con el PNUD. Entonces, ustedes están mirando, distinguida audiencia, que la dama, quien nos acompaña en este momento, María Amparo Tortosa Garrigós, es una experta en lo que acabo de describir. Buenas tardes, distinguida doctora, y bienvenida a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y la recibimos con un aplauso. Buenas tardes. Uy. Esto es demasiado, pero creo que es un gustazo y bien lo merecía la ocasión, porque llevo tantos años colaborando con vosotros y por fin nos vemos físicamente y estoy en vuestro plato. Yo muy agradecida y es un placer estar aquí con vosotros hoy. Qué bueno, muchas gracias. Mire, con relación a su experiencia
en lo que es la seguridad y que ha sido observadora de elecciones, Medio Oriente, en África, todas partes. en todas partes del mundo. Entonces, recientemente pasaron las elecciones en Rusia, Putin continúa, pasaron entonces las elecciones también recientes en El Salvador, están previstas las elecciones de Estados Unidos, Sí, en es además, República Dominicana también. Entonces, ¿cómo usted conjugaría todo este tema? sí, este es además el año donde más elecciones va a haber en toda la historia. Excelente. Y justamente en un periodo en que, desgraciadamente, la democracia está en declive. Perfecto. Bueno, no tan Podemos perfecto. hablar Sí. extensamente de No, esto, pero perfecto, sí que porque entonces ella tiene que agregarle a eso ahí, porque ahora ahí está propuesto una nueva organización geopolítica o una nueva geopolítica. Esto es cambiante en el entendido de que hay unos países que se han posicionado en cuanto al comercio, en sus capacidades de seguridad, y algunos de los cuales forman parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Por decir uno de estos, China, y los BRICS también, excelente, Sí. correcto. los Entonces, BRICS en concreto están muy pujantes y de hecho el cambio que estamos haciendo del orden mundial va encaminado a que los líderes del grupo BRICS como India, China, pero también Indonesia, Nigeria, se van a convertir en potencias dominantes. Y Occidente está perdiendo su poder en aras de compartirlo con todo este tipo de potencias. Por eso se habla tanto de que estamos transitando hacia un nuevo orden mundial que vendrá caracterizado por la multipolaridad. Se va a acabar la hegemonía norteamericana en el mundo y vamos a tener que compartirla junto con China, India, Brasil, en fin. Y como muchos de vosotros sabéis, todas las transiciones son traumáticas y estamos en ello. Estamos dentro de ella y realmente se ve en el contexto que se ha visto, tanto con todas las guerras, y se ha visto que realmente Estados Unidos ha bajado y los otros países han subido de una manera, y también la estrategia, ¿verdad? Estados Unidos tiene una estrategia un poco más agresiva y China tiene más, bueno, una estrategia de mientras más va cogiendo, más nos debe, por así decirlo. Yo creo que eso ha ayudado mucho en el crecimiento constante de China y realmente bueno, vemos las posiciones y las cosas que hoy en día ayuda a ese país a seguir creciendo económicamente y también en territorio. Sí, China tiene una clara estrategia de continuar creciendo comercialmente para convertirse en la primera potencia mundial a nivel económico, pero también militar. Sí, hay que invertir, ¿verdad? esas son de las partes que Estados Unidos ve como una amenaza. Sí. Esas capacidades que China cada día más viene fortaleciendo, que están en escalada. O sea, Estados Unidos no quiere perder su hegemonía ante esta situación. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted con las próximas elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica? Porque tenemos dos candidatos, el que representa el Partido Republicano, que es Donald Trump, y Joe Biden por el Partido Demócrata. Cada uno tiene una visión diferente con relación, se podría decir, a los conflictos en Europa. En Europa sobre todo. Es donde más diferencias tienen. Porque Trump nunca ha creído en la OTAN ni en la Unión Europea y el Partido Demócrata quiere continuar con este apoyo histórico a Europa, sobre todo en periodos de guerra. Y ahí nos estamos viendo en una situación muy comprometida los europeos, porque yo prácticamente hasta hace 3 días que vi este último movimiento en el Partido Republicano, gracias al cual se ha aprobado por fin la ayuda económica para la guerra en Ucrania. Hasta entonces era muy escéptica porque Trump tiene una clara intención de no considerar la guerra en Europa dentro de sus prioridades internacionales. Se ha mostrado capaz de abandonar a Europa, de estar dispuesto a
si no disminuir, abandonar el apoyo a la OTAN, sin el cual los europeos pues realmente lo tendríamos muy difícil para afrontar la guerra con Rusia, porque es una guerra que en estos momentos se está situando a unos niveles en que empezamos a pensar ya que es posible una extensión de la misma. Y una serie de factores que se dan al mismo tiempo, que luego puedo entrar más de lleno en ello, ¿no? Pero básicamente la diferencia es que Trump no cree en la OTAN, no cree en Europa, y a él le gustaría pasar a centrarse única y exclusivamente en el conflicto con China, en no permitirla crecer más comercialmente hablando, hasta estar dispuesto a hacer la guerra a China. Yo llevo muchos años defendiendo que es cuestión de tiempo que Estados Unidos le haga la guerra a China para que no acabe superándole. Y bueno, dentro del contexto europeo, la situación que tenemos ahora mismo es que hasta hace poco Rusia ha ido ganando terreno gracias al apoyo militar que ha tenido de Irán y de Corea del Norte y apoyo financiero de China. Al tiempo que los europeos hemos estado con unas lógicas divisiones en Europa, porque somos democracias y debatimos nuestras diferencias y las votamos incluso, y eso hay que respetarlo, y es el hándicap que tenemos con respecto a las autocracias, ¿no? Y eso hace siempre que nuestras reacciones vayan más lentas. Y por otro lado, el Partido Republicano ha estado un buen tiempo bloqueando la aprobación de la ayuda militar a Ucrania, esencial para poder avanzar, mientras Rusia se ha mantenido muy unida al bloque de países y de aliados que la apoyan, y eso le ha permitido ganar terreno en la guerra, porque inicialmente Rusia no contaba con buenas capacidades. Mientras nosotros nos hemos desunido en esta serie de debates, de aprobaciones lógicas del funcionamiento democrático, pues Rusia ha acabado por fortalecerse bastante gracias a esos apoyos. Entonces, dentro de ese contexto, con el añadido de que en junio vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo en Europa, y se estima pues ya que van a obtener representación algunos partidos prorrusos, y que por otro lado cabe la posibilidad de que gobierne Trump a partir de noviembre, puede haber un cambio radical del contexto que haga girar toda la situación en torno a la guerra, y realmente sin ese apoyo de Estados Unidos hay más posibilidades de que la guerra se extienda a Europa, a la vez que Rusia está más fortalecida militarmente gracias a sus aliados. Pero hasta hace 3 días este era el contexto que manejábamos todos. Pero hace 3 días pues se produjo un movimiento muy interesante que yo creo que si se logra mantener quizás podamos salvar mejor esta situación los europeos, y es que hubo un movimiento dentro del Partido Republicano, del sector que no es prorruso, que presionó a Trump para que se llevara a cabo la votación y se pudiera aprobar ese paquete de ayuda militar a Ucrania, que es tan importante para darle un vuelco a la guerra. Sobre todo de aquí al verano nos empezará a notar una mayor superioridad. Y sí que pienso, bueno, que en un hipotético escenario en que Trump pudiera ganar las elecciones en noviembre, ojalá, ¿no?, ese sector del Partido Republicano pudiera seguir haciendo esa presión para que Estados Unidos no nos abandone a Europa ante la guerra con Rusia, porque ya sí que se está empezando a considerar las posibilidades de que esa guerra se extienda al resto de Europa, porque está cambiando todo este contexto. Ahora, se ha producido también otra situación muy interesante que pudiera hacer decaer esa situación de fortalecimiento ruso, no solamente por este movimiento en el Partido Republicano que ha permitido esta ayuda, sino
el hecho de que Israel esté provocando a Irán y haya hecho aumentar el espacio geográfico del conflicto y meter a Irán en el mismo, eso conllevará que Irán tenga que estar más entretenido en el uso y empleo de armamento como para poder ayudar a Rusia. Entonces, digamos que desde hace 3 días aquí empezamos a manejar una serie de elementos que pueden ser muy interesantes y pudieran cambiar el curso de lo que teníamos pronosticado. De todos modos, estando en un escenario de guerra, de tensiones y cambios tan profundos, estamos en casi todas estas zonas geográficas deslizándonos en una línea muy fina, porque también es cierto que en cualquier momento cualquier accidente no buscado puede enzarzarnos en una guerra. Profesora, Gracias. qué bueno tenerle por acá. Bueno, yo un gusto, ¿eh? La verdad es que es todo un honor para nosotros contar con usted. Bueno, y más a mí, porque me has estado entrevistando tantas veces estando en la distancia que ahora a tu voz le pongo rostro. Y estoy encantada aquí rodeada de todos vosotros. Excelente. Dentro del contexto electoral y principalmente moviéndonos a lo que está sucediendo en Europa con el tema migratorio, ¿cómo afecta todas estas situaciones que se están dando tanto en España como en Inglaterra, también en Francia, de estos grupos de migrantes que ya son nacionalizados en cada uno de estos países y que se encuentran ahora mismo, por ejemplo, Francia, en una situación, digamos, de huelgas y diferentes tipos de conflictos sociales ya con estos grupos? ¿Cómo afectará esto en las elecciones? Principalmente también viendo la situación que pasó en Inglaterra con la elección del primer ministro que tienen ahora mismo, que es de descendencia hindú, pero que también vemos que la población hindú es la que más, a nivel migratorio, más ha tenido accesibilidad a hogares y a bienes inmuebles en lo que es Londres. ¿Cómo afectan todos estos movimientos migratorios a todas estas situaciones que usted ya ha mencionado con el conflicto de Rusia? ¿Existirá algún tipo de apatía dentro de estos grupos con lo que es, vamos a decir, la identidad cultural o nacionalista hasta cierto punto? No, no estas es tan personas? significativa hasta el punto de que afecte a unos resultados electorales. Para mí, lo que sí que tiene un impacto y es más significativo es la situación de la gente joven, que han sido los grandes sacrificados de la anterior crisis económica. La Unión Europea aprobó unas reglas llamadas de austericidio para salir de la crisis, que suponían sacrificar la situación de los jóvenes para favorecer las pensiones y salvar a los bancos. La consecuencia de esto es que los jóvenes, sobre todo los que están preparados, porque la mayoría de jóvenes en Europa están preparados, están formados, no tienen cómo llevar a cabo un proyecto vital por las condiciones tan frágiles de poderlo desarrollar y llevarlo a cabo, hasta tal punto que en las encuestas sí que están mostrando un rechazo al poder y a la democracia. En la última encuesta que yo he visto, un 45% de los jóvenes consideran que les da igual vivir en democracia. No consideran importante la democracia. Es más, estarían dispuestos a vivir en una dictadura si eso les garantiza un puesto de trabajo estable y poder desarrollar una carrera profesional. Entonces yo creo que esto sí que nos debería de llevar a reflexionar en muchas cosas, a replantear políticas. Y no olvidemos que todas las manifestaciones que ha habido en Europa desde la crisis, algunas han sido violentas, cargando contra escaparates de los comercios en Reino Unido, en Grecia, precisamente contra aquello que los jóvenes identifican que no van a poder tener nunca. Han sido jóvenes. En esa misma. Los movimientos de los indignados han estado liderados por jóvenes. En esa misma nota, usted mencionó algo interesante y algo de poner la atención, que los jóvenes no están dispuestos o no tuvieran opuesto no tener la democracia. La democracia siendo ya la elección libre de elegir a un representante, sino tener una persona que ría y
ahí hay que hacer todo lo que dicen. ¿Qué usted o cuál sería su opinión para mejorar esa situación y para que no siga pasando ese declive, para que no siga bajando la juventud en ese aspecto? Bueno, pues ahí eso requiere un planteamiento multidimensional, desde políticas sociales, económicas, em, a ver, fomentar la participación de los jóvenes en puestos de liderazgo decisorios porque están muy preparados, están totalmente excluidos del mercado laboral y los sueldos son irrisorios. La mayoría no pueden plantearse con esos sueldos ni comprar una casa ni un proyecto vital. Es decir, deberíamos desarrollar una serie de economías pues más competitivas donde tengan sitio los jóvenes. Quizás fijarnos más en el sudeste asiático, por ejemplo, o poner facilidades al emprendimiento, que en mi país, por ejemplo, no las hay. Entonces, en esa misma nota, ¿usted considera que los jóvenes que forman ya parte de esas decisiones en posiciones políticas darían mayor alivio tanto a la situación de los jóvenes y también a la situación del país? Si fueran representativos, sí, quiero decir que no sean una minoría, sí, podrían acabar representando los intereses de los jóvenes. Pero la mayoría de los jóvenes no cree en la política, no se siente atraído hacia la política. Bueno, eso también tiene que ver con el esquema social, porque por ejemplo, yo que soy un joven y incluso también en la política de apenas 24 años, yo siento un deber y un llamado a representar no solamente a la gente de mi sector, de mi zona, sino a todos los ciudadanos de mi país. Entonces sería un tema de crianza, sería un tema de tenerle esa importancia al país, querer ser un representante de esa persona, o es un tema cultural. Sí, quizá los dominicanos o los centroamericanos tengamos una sangre de representar más, o los europeos con, vamos a decir, Sí, bueno, los porque rasgos. vosotros en Latinoamérica, en otros continentes, eh, hay el 60% de la población es joven, pero esto no ocurre en Europa, está Sí, invertido, sí, sí, mucho más. ¿vale? Y nosotros lo que nos está ocurriendo es un poco lo que ocurrió con las sociedades occidentales tras el crack del 29, que Ujú. hasta 16 años después había una falta de confianza en los partidos políticos. Y aquí estamos con lo mismo. No se ha recuperado esa falta de confianza en los partidos políticos después de la anterior crisis económica, tal y como ocurrió con el crack del 29. Y por ahí podíamos seguir hasta cómo, hasta 16 años después del crack del 29, llegó la Segunda Guerra Mundial. Mire, recientemente Finlandia fue admitida a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Sí. y esto influenció para que Vladimir Putin, evitando que la OTAN esté tan cerca, en esa línea fronteriza, Finlandia-Rusia, creó una unidad militar, él justificando que es para proteger su frontera, porque su país contiguo, Finlandia, valga la repetición, fue admitida a ese organismo. Con relación a lo que son las próximas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, porque se dice que influenció allí para que Finlandia fuera admitida, es que Estados Unidos estaría instalando en Finlandia unas 13 bases militares para ejercicios y lo que ellos Ya había entiendan. ejercicios conjuntos Exacto. desde el principio de la guerra. Y en el Báltico ya los había dentro del marco de la OTAN desde mucho antes de la guerra. Ahora se está reforzando, lógicamente. Incluso Polonia está empezando a plantear albergar bases nucleares allí porque es una garantía de no poder ser atacada, porque los países europeos temen que una ampliación de la guerra empiece por Polonia, tal y como ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Polonia, a los 2 años acabó declarándose oficialmente la Segunda Guerra Mundial, con conexiones con el Pacífico, no olvidemos, porque Japón trató de imitar a Alemania, que quería quedarse con toda Europa, haciéndole la guerra a China en el Pacífico, y fue cuando bombardearon Pearl Harbor, cuando se extendió y se fusionaron los dos conflictos y se llegó a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos en un escenario muy parecido.
porque tenemos la guerra en Ucrania con riesgo de extenderse, pues, entre otros países vecinos desde Polonia. Por eso creo yo que plantean poner armas nucleares allí, que luego lo desarrollaré mejor. Tenemos otro foco en Oriente Próximo, que está extendiéndose, empezando a extenderse a Oriente Medio, rompiendo todos los parámetros en los que se había desarrollado el conflicto palestino-israelí hasta la fecha. Olvidaros ya de cómo lo hemos estado analizando hasta ahora, porque se han roto todos los parámetros, e incluso la sociedad, hay una parte importante de la sociedad israelí que no apoya esto. Tenemos por otro lado el conflicto con los barcos mercantes, empezando por el estrecho de Hormuz, en el que también se está implicando Estados Unidos, en el que se replican las mismas alianzas que están representadas en la guerra Rusia-Ucrania. Y la Segunda Guerra Mundial fue eso, fue una sucesión de conflictos bélicos y guerras en distintas áreas geográficas que acaban confluyendo en una gran guerra, porque se van aliando los mismos países en cada uno de esos conflictos hasta estallar la Gran Guerra Mundial. Y aquí tenemos las mismas alianzas que se están representando, por ejemplo, en Europa, es decir, China, Rusia, Corea del Norte, apoyando a Rusia en la guerra en Ucrania. Lo tenemos representado en el conflicto de Oriente Próximo. Irán, que apoya fuertemente a Rusia, está ahora iniciando una guerra que hasta ahora ha sido a través de proxies y por primera vez en la historia empieza a ser más directa entre Israel e Irán. En el sudeste asiático, más en concreto en el Mar del Sur, que es donde se están produciendo las tensiones, y creo yo que acabará Estados Unidos haciéndole la guerra a China, tenemos las mismas alianzas. China, Corea del Norte frente a Occidente, a las potencias occidentales. Por eso hace unos años se formó la alianza AUKUS, por eso la OTAN ha necesitado expandirse a más países, porque ha sido una garantía, un paraguas de seguridad que no tiene por qué ya serlo a partir de ahora, en especial desde noviembre. Por eso ahora se están llevando a cabo acuerdos bilaterales entre gobiernos dentro de la Unión Europea y con Canadá y con Ucrania, porque hay un temor ante la posibilidad de que Trump deje de apoyar a la OTAN o a los europeos. Tenemos que buscar otro género de alianzas. Pero básicamente todos estos focos de conflicto que había en la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, en el Mar del Sur de China, en Europa, incluso en el norte de África, acaban fusionándose a raíz del ataque a Pearl Harbor, sobre todo. Entonces basta que ocurra un accidente, incluso no intencionado, como para que se prenda esa mecha. Y estamos ahora en el filo de que ocurra algo así, una situación muy delicada. Podemos decir que estas estrategias geopolíticas son win-win, lo que conocen como ganar-ganar. Sí, porque en principio usted dijo que Rusia se ha fortalecido, China se ha fortalecido y los Estados Unidos están enfocados en fortalecerse. Sí, y se está en esa dinámica. De hecho, ninguna de las dos partes que están ahora en guerra en Ucrania está dispuesta a ceder, ni a perder, y yo creo que pasará un tiempo. Pero insisto en que se están reproduciendo las mismas alianzas, es decir, China, Irán, Rusia están juntas en el conflicto con Israel, frente a Israel. En el conflicto contra los ucranianos también están juntas. Y en el del sur de China, obviamente.
y Corea del Norte está provocando a Japón al mismo tiempo que apoya militarmente a Rusia en el conflicto ucraniano. Es decir, estamos viendo cómo, igual que antes de la Segunda Guerra Mundial, aquí también en la actualidad se están generando mismos escenarios con bloques aliados que acaban confluyendo. Excelente. Estamos en un filo peligroso y muy fino, una línea muy fina, y a veces pues veremos qué ocurre. Yo creo que a partir de junio, noviembre, el panorama puede ser un poco más sombrío, porque como he explicado, pues en junio habrá partidos prorrusos que tendrán representación en el Parlamento Europeo. Rusia lleva mucho tiempo interfiriendo en procesos democráticos en Europa, apoyando movimientos separatistas, no solo en Europa, también en África. Rusia está detrás de los golpes de Estado que hay en estos últimos años en África. El FBI acaba de advertir que tienen que estar preparados en Norteamérica para un posible ciberataque chino durante las elecciones, con objetivo de las elecciones. Hubo la llamada interferencia rusa en las anteriores elecciones de Estados Unidos. Es decir, es que claro, cuando Putin nos acusa a Occidente de ser colonizadores, de ser expansivos, pues se está retratando a sí mismo. Se está retratando a sí mismo porque él está interviniendo en muchos procesos democráticos y en elecciones a lo largo y ancho del mundo. Y yo lo he visto también muy directamente en África. Perfecto. Bueno, en esa misma nota, María, para que todos nos sigan, sí, para evitar, porque ya estamos hablando de situaciones y de conflictos que se pueden escalar hacia una tercera guerra mundial. Para evitar esa situación en particular y esa gran guerra, ¿qué solución tú le darías a cada grupo? ¿Qué tú le dirías al grupo de Rusia y China y Estados Unidos, Europa, para que no haya un conflicto mayor que pueda traer más pérdida de vida como la tenemos hoy en día? De momento, las potencias que están más involucradas en la guerra no quieren un juego a suma cero. ¿Vale? Se habla mucho de que Trump sí que podría acabar con la guerra de un plumazo. Sí, eso dice él. Eso lo he visto que lo he dicho varias veces. A costa de, claro, forzar al gobierno ucraniano a que no te sigo apoyando y acá no te voy a seguir apoyando si no te pliegas a una mesa de negociaciones y entregas parte de tu territorio a los rusos a cambio de un acuerdo de paz. Eso puede tener muchas lecturas, ¿vale? Aparte que el paquete financiero más importante ya está aprobado. Y eso puede cambiar. Entonces, por otro lado, es que, a ver, yo siempre he pensado desde el principio de la guerra que esto acabará con la cesión de Ucrania, de una parte importante de su territorio. O sea, siempre pensé desde el principio de la guerra que Rusia no podría hacerse con el gobierno de Kiev, que no podría hacerse con todo el país, pero sí esa parte del este, conforme están avanzando ahora, quizás algo más que el Donbass, depende de lo que ocurra a partir del verano, que es cuando empezarán los ucranianos a notar mejor la ayuda económica reciente. Crimea. Yo siempre he pensado que esto acabará pues con Ucrania perdiendo esa parte de su territorio. Pero también es cierto, por otro lado, que Putin jamás ha respetado ningún acuerdo de paz. Ya lo que hizo con Ucrania en 2014, cuando invadió el Donbass, estaba violando los acuerdos de Budapest. Después de ocupar el Donbass, se firma la paz con los acuerdos de Minsk. Y hace 2 años invade Ucrania, violando los acuerdos de Minsk. Entonces, sí, se puede forzar a Ucrania a que renuncie a una parte de su territorio a cambio de la paz, pero ya estoy diciendo que Rusia no respeta los acuerdos de paz y los viola a lo largo del tiempo. Es más, Rusia tiene una política claramente expansionista, imperialista.
cosa de la que nos acusa a los De los occidentales, occidentales. Ajá. pero es como si estuviera proyectándose a sí mismo cuando nos acusa de esto, porque él es el primero que utilizó a su propia OTAN, el Tratado de Seguridad Colectiva, que es el que invoca siempre para justificar todas las guerras que ha impulsado, porque no es por nada que desde que está él en el poder siempre se ha metido en guerras. Se apropió de territorios de Georgia, del Cáucaso, de Crimea, arrasó Alepo, es decir, una clara política expansionista y sobre todo en África, que es donde más se le ha permitido. Entonces, claro, cuando nos dice que la OTAN es un peligro, la OTAN jamás ha sido ofensiva en Europa y mucho menos contra Rusia. Sí, ha tratado de Y la mantener esa expansión de margen. la expansión de la OTAN siempre se ha aprobado a través de formas democráticas. Primero lo aprueban los parlamentos, después el gobierno de cada país dentro de unas votaciones democráticas. La expansión de la OTAN es democrática, pero la expansión de su OTAN, el Tratado de Seguridad Colectiva con el que ha hecho todas las guerras en las que se ha metido, empezando por el Cáucaso, no lo ha sometido a ningún proceso democrático. Ha sido una orden de embajada. Y es algo interesante porque yo también puedo ver el lado de Rusia, que no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN porque lo pone básicamente todas las tropas americanas y todas las tropas de Ucrania, de la OTAN en su puerta, en su Eso es un barriga. cuento que tiene él. Eso es un cuento lo de la OTAN, porque realmente él se planteó invadir Ucrania y la guerra en Ucrania a raíz de un preacuerdo que firmó Ucrania con la Unión Europea para establecer una serie de vínculos, sobre todo comerciales, y acabar en un futuro como candidata a integrarse en la Unión Europea. Y eso es lo que le daba miedo a Putin, que Ucrania se integrara en la Unión Europea y fuera democrática y ya no pudiera tener a su gobierno títere. Porque esto hay que decirlo bien claro, ¿vale? No es que Ucrania, es decir, no tenemos que seguirle el juego a los rusos, en el sentido, porque de verdad que hay intelectuales en Europa que están diciendo desde el principio de la guerra que es que, claro, los rusos han invadido Ucrania porque era una provocación esto de la OTAN. Tanto expandirse la OTAN era un peligro, ni mucho menos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambió con la OTAN hasta entonces? Nada, nada. Además, ¿cómo puede una potencia extranjera decirnos a los miembros de la OTAN cómo tenemos que organizarnos? Si somos democráticos, somos soberanos. ¿Y qué peligro? El peligro y lo que había cambiado para Putin era que Ucrania aspiraba a integrarse en la Unión Europea y como él está acostumbrado a tener toda una serie de gobiernos títeres alrededor en el ámbito de la antigua Unión Soviética, dentro del Tratado de Seguridad Colectiva, dejó de haber un gobierno títere en Ucrania como fruto de unas elecciones libres y ya no podía controlar este país. Excelente, distinguida invitada María Amparo Tortosa Garrigós. Permítame informarle a toda nuestra audiencia que la experta María Amparo Tortosa Garrigós, en un evento organizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que dirige dignamente la doctora Josefina Reynoso, tiene para el jueves 25 la conferencia Democratización del Mundo y Cambios Geopolíticos, que será dictada por nuestra invitada María Amparo Tortosa Garrigós y en la cual fungirá como moderador el mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, uno de los hombres que conoce la geopolítica, experto en historia. Entonces, queda la invitación abierta para el público, ya que el jueves 25 del mes y año que discurre, a partir de las 7 de la noche, las puertas de la Fundación Global y específicamente del auditorio están abiertas para que ustedes asistan y no se pierdan este importante evento vinculado con el mundo y los cambios a nivel de la geopolítica.
Mire, distinguida invitada, el 19 de mayo de este año, o sea, el mes que viene, serán celebradas en nuestro país las elecciones presidenciales y congresuales. Siendo usted una experta en este tópico, incluido con la geopolítica, y más aún que se encuentra en territorio dominicano, una honra para nosotros, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué usted entiende podría suceder en base a sus conocimientos y cómo se desarrolla el proceso? Sí, bueno, aquí en vuestro país no cabe esperar grandes eventos en términos de violencia electoral, ni mucho menos. Sois una democracia consolidada. Nos lleváis 16 años de ventaja a los españoles. En todo caso, protestas ciudadanas porque no están de acuerdo con el resultado. Bueno, si el cómputo de voto ha sido transparente y vais a tener aquí misiones de observación electoral, la más importante, la de la OEA, pues son garantías, ¿vale? Yo los riesgos en vuestro país, riesgos de seguridad, los veo más a largo plazo con el problema con Haití, porque yo le doy a 2 años. De aquí a 2 años, si República Dominicana, si no se estabiliza la situación en Haití o no se toma alguna medida de mejora con la situación en Haití, puede haber un desgaste en la gestión de la frontera con República Dominicana y eso sí que os puede desestabilizar. Yo le he hecho 2 años. ¿Entiende usted que la migración haitiana podría incidir en lo que es ese proceso electoral próximo en nuestro país? No necesariamente la inmigración, sino, a ver, porque la inmigración, si se regula y se controla, no tiene por qué ser un problema. Perfecto. ¿Vale? Pero estamos hablando de una situación caótica en Haití, donde no hay orden ni ley, el presidente interino está fuera del país, está todo tomado por gángsters callejeros, por bandas criminales, y si de aquí a 2 años esta situación perdura y no se plantea ninguna medida de mejora para un mayor control, es una situación que os puede estallar en vuestra frontera. Porque estar más de 2 años intentando contener una situación así en la frontera es muy delicado. Realmente sí. En un desgaste natural de las tropas y de todo. Exactamente cómo mantener eso no hay una solución clara y no debe de haber, porque es una situación que no solamente nos afecta a nivel internacional, sino dentro del país especialmente, y lo que considero que cada uno de los dominicanos que no quiere tener un conflicto innecesario, ya que nosotros hemos sido el país que más ha ayudado a nuestro país hermano de Haití. Entonces considero que es algo que deberíamos llegar a un acuerdo, y que ellos iba a decir eso mismo, que se estabilice primero, Miami a hablar con el presidente interino. y que se estabilice y que se pueda llegar a un acuerdo que no traiga conflictos mayores. Sí, a mí lo que me gustaría es que potencias de esta zona regional, como Brasil o incluso Canadá, se implicaran y forzaran a algo, quizás a través de Naciones Unidas, con la implicación de estos 2 países, sí que podía tomar fuerza montar algún tipo de gobierno interino con tropas de pacificación, pero falta que aquí se tendría que implicar potencias de la región para poder llevar a cabo algo de estas características, y lamentablemente ahora el foco de atención internacional está en el Mar del Sur de China, en Europa, en Oriente Próximo. En las elecciones, o sea, hay que decir, las elecciones son una parte importante de todo esto. Es un año donde usted no dio esa premisa de que este año se tendrán la mayor cantidad de elecciones y elecciones tan importantes. Y en elecciones cruciales, que van a cambiar todo el contexto al que estamos habituados hasta la fecha. Ya en Oriente Próximo están cambiando los parámetros.
E incluso en la tradicional guerra de proxies que se llevaban entre Israel e Irán, ahora están empezando a atacarse directamente, que era una cosa impensable hasta la fecha. Y es, como estoy diciendo en el curso estos días, vivimos realidades líquidas, que es que las situaciones se pueden desencadenar de un día a otro, no tener herramientas para controlarlas porque hemos vivido dentro de un contexto de paz y de repente vernos que no estamos preparados. Bueno, realmente esto... Pero también es cierto que esto fomentará nuevas alianzas. Excelente. Eso sí. Excelente. Eso sí suena Sí. próspero. Bueno, hoy hemos tenido, como siempre, realmente el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, cada día fortalece la calidad de sus invitados. Hoy estuvo con nosotros, como dije en principio, María Amparo Tortosa Garrigós, experta en los temas que hemos dilucidado. Y como el tiempo en televisión es corto, hemos llegado a su final, hoy martes, de su programa Seguridad y Defensa Hoy, el cual queda alojado a partir de este momento en el canal de YouTube @Radio Funglode Online. Pero también ustedes pueden disfrutar del mismo a través de las diversas plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music, Apple Music, por el canal 80 de Claro y Altiz. Así que buenas tardes y hasta el próximo martes. Bendiciones.